Sonia, o esperamos un minuto más? No, empecemos. Creo que hoy te toca a vos y a Paula, ¿no es cierto? Hacer la moderación. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces empezamos, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Vamos entonces a... ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. Vamos entonces a comenzar con la tercera sesión de este segundo simposio, Materialismo y Ateísmo en el siglo de las luces. Como en otras ocasiones, la sesión de hoy va a estar dividida en dos partes, ¿sí? Con un breve receso de 10 minutos en el medio. Luego de, en cada una de esas partes va a tener, vamos a tener dos presentaciones en cada una de esas partes, y luego de las presentaciones un tiempo para preguntas y comentarios, ¿sí? Vamos a moderar Paula Mazzuca y yo esta sesión. Hola Paula. Y les recuerdo a los expositores que el tiempo para la exposición es de 15 minutos, ¿sí? Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, eventualmente cualquier cosa, Paula o yo les indicamos, ¿sí? Bueno, nada más. La primera parte entonces la va a moderar Paula. Paula, te dejo la palabra. Muchas gracias, Adrián. Bueno, bienvenidos a todos. Primeramente voy a presentar entonces a Esteban Ponce y después a Nicolás. Esteban va a presentar la ponencia que se llama Diderot y el problema de la desigualdad en el Om de Helvetius. Cualquier cosa me corrige en pronunciación. Y Esteban es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es docente investigador del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y de CONICET, es investigador asociado del CIF y ha realizado sus estudios de doctorado y postdoctorado con becas de CONICET. Su campo de investigación es la ilustración en particular, y en particular se dedica al pensamiento de Denis Diderot, a la enciclopedia y a la estética del siglo XVIII. Esteban, te paso la palabra y cuando termines presento a Nicolás. Bueno, muchas gracias Paula por la presentación, gracias a Adrián y a Natalia por la invitación nuevamente este año. Yo quiero compartir pantalla, no sé si estoy habilitado, voy a intentar. Sí, estás habilitado, sí, probá. Voy a leer mi trabajo, está calculado para que me lleve unos 15 minutos, 16, 17, depende cómo me aceleren la lectura. Ahí lo pueden ver ustedes. Sí, pero agrandalo un poquito, Esteban. Un poquito, exactamente, la letra. Bien. ¿Ahí? Ahí va. Lo que pasa es, a ver, a mí el scroll no me funciona mirando la pantalla. Tengo que estar sobre mi ventana. Bueno, les dejo a ustedes y supongo que va a ir pasando con ayuda en mi ventana. Comienzo cualquier cosa, como yo no los estoy viendo, cualquier cosa les pido que me avisen, ¿sí? Bueno, Diderot y el problema de la desigualdad en Dolón del Vicio. Algunos años después de la publicación del escandaloso Del Esprit, 1758, Helvetius comenzó a trabajar en el que sería su último libro, Delon. El manuscrito ya estaba terminado a fines de 1770 y habían decidido enviarlo a la prensa sin revelar su nombre. En el prólogo, el supuesto autor se reconocía como discípulo del filósofo y decía que se proponía probar lo que Helvetius solo había esbozado en su primera obra, siguiendo sus mismos principios, cuyas demostraciones le resultaban del todo correctas. Finalmente, cuando el original estaba listo para ingresar a una imprenta de La Haya, Helvetius muere, hecho que convirtió en póstuma la primera edición de 1772. Tito Bo enseguida leyó el texto mientras estaba de viaje por Holanda y comenzó allí mismo a escribir las notas que servirían de base a su refutación suivie de l'ouvrage de Vision anti-Lelon. Esto es
apareciendo en entregas mensuales entre 1783 y 1786 en la Correspondencia Literaria de Grimm, aunque ya estaba terminada al menos 7 años antes. En lo que sigue presentaré una lectura de aquellos aspectos de la crítica de Tito Go que considero más relevantes para abordar el problema de los materialismos del siglo XVIII. Me interesa mostrar particularmente que la larga lista de objeciones que lanza Tito Go contra el libro del Helvétius no son otra cosa que las consecuencias necesarias de lo que, desde su perspectiva, es un error de base. Pero además, la consideración del debate bajo la luz de los desarrollos científicos de la época nos permitirá ver que, si bien es cierto que en varios pasajes Tito Go simplifica las tesis del Helvétius, resulta una exageración sostener que en la refutación hay una transcripción caricaturesca de aquellas, o que el director de la enciclopedia hizo una mitificación de mala fe. Esta es una opinión de Gerhard Spanger, que es un reconocido estudioso de la obra de Tito Go y es el director de la última edición de las obras completas del Helvétius, que salió en esta última década. Como ya señalamos, el Helvétius se procuraba profundizar las tesis defendidas en el Esprit, que habían generado una gran controversia en el ambiente intelectual, religioso y político de mediados del siglo, y avanzar en la consideración de un proyecto educativo que, según los principios expuestos, sería el cimiento sobre el que se erigiría una sociedad más justa, igualitaria y tolerante. La decisión de ocultar la autoría del texto le permitió ser mucho más frontal en los ataques dirigidos al orden establecido. Asumía sin disimulo un materialismo basado no tanto en el estudio de la materia y sus cualidades, sino en una teoría del conocimiento empirista. Seguidor de las ideas del hombre, negaba todo contenido mental que no proveniera de los sentidos, pero le reprochaba a aquel de no haber sacado todas las consecuencias de su planteo. Cito: no había reducido todas las facultades del espíritu a la capacidad de sentir. No había llegado a ese primer principio, que es el único que puede resolver exactamente esta cuestión. Es decir, la resolución de la cuestión a la que se refiere Helvétius en esta cita es precisamente lo que motiva la escritura de Delon. Saber si en cada individuo los talentos y las virtudes son el efecto de su constitución o de la educación que recibe. En otras palabras, la disyuntiva puede formularse como una oposición entre naturaleza y cultura. ¿Es la constitución orgánica o la educación lo que determina la desigualdad percibida entre los hombres? Helvétius sostiene esta última opinión y se dedica en adelante a mostrar que, si los gobernantes asumieran esta verdad y legislaran de acuerdo con ella, la educación, sobre todo en la infancia y la adolescencia, sería una prioridad pública. Desde el punto de vista del proyecto ilustrado, difícilmente puede pensarse un planteo más acorde con las ideas de progreso, igualdad, derecho, etc. Tito Go sabía perfectamente que Helvétius era un aliado en este sentido, y de hecho en la misma refutación afirma que la obra, cito yo, la obra tiene todos los méritos de un buen escritor, todas las virtudes que caracterizan al hombre honrado y buen ciudadano. Recomiendo su lectura a mis compatriotas, pero sobre todo a los jefes del Estado, de modo que conozcan que de una vez toda la influencia de una buena legislación para el esplendor y la felicidad del reino, y la necesidad de una mejor educación pública. No hay que olvidar que la enciclopedia se enmarcó precisamente en el amplio proyecto de la educación, de la difusión del saber, es decir, de la educación. Dejando ahora de lado este acuerdo general, pasemos a ver cuál es el problema que encuentra Tito Go. Pocos años antes de la aparición de Delon, Tito Go había escrito la trilogía La Red de D'Alembert, El sueño de D'Alembert, un texto en el que proliferaban hipótesis extravagantes que intentaban justificar una tesis esencial para el materialismo vitalista, que la sensibilidad es una propiedad universal de la materia. Más allá del carácter ficticio de la obra, la presencia del médico Bordeaux como principal portavoz de Tito Go daba cuenta de la orientación definitiva de la búsqueda de una fundamentación de la filosofía en las ciencias, especialmente en la fisiología y en la química. Como señala el historiador de la ciencia Thomas Hanke,
cito, hubo un cambio apreciable en la forma en que la química y la fisiología fueron estudiadas a partir de 1740. En vez de intentar llegar a la estructura de los seres vivos, los fisiólogos hicieron mayor hincapié en la función vital. Lo mismo sucedió en la química. Los intentos de descubrir la estructura de la materia dieron paso al deseo de racionalizar los procesos químicos. Es decir, frente a la perspectiva mecanicista, que requería de un poder externo a la naturaleza para explicar los fenómenos relativos a los seres vivos, los fisiólogos apostaban por el estudio de la constitución orgánica de los seres y las diferencias específicas entre ellos para explicar las diversas funciones vitales. Tito estaba convencido de que una filosofía materialista solo podía encontrar su apoyo en estas ciencias, lo que explica sin dudas el hecho de que haya dedicado los últimos años de su vida a redactar sus elementos de fisiología, elementos de fisiología. He aquí el principal motivo de discrepancia con Helvetius. Si bien no puede decirse que Helvetius era un mecanicista, pues como señalamos más arriba, su materialismo no se fundaba en el estudio de las propiedades y cualidades de la materia. Sí cabe decir que defendía un materialismo de tipo sensualista o psicológico, como sostuvo y fue muy grabado. Respecto del hombre, cuyo examen es el objeto de su estudio, sostuvo la controvertida tesis de que juzgar es sentir. Así, todo el universo intelectual, todas las operaciones del espíritu, consistían en juicios, pero estos se reducían para Helvetius a variaciones de la sensibilidad física. Todo juicio no puede ser más que el enunciado de sensaciones experimentadas. A diferencia de Locke, Helvetius pensaba que no hacía falta suponer un elemento espiritual que ejecutara operaciones con las ideas. Eso era introducir un factor extraño e incomprobable en la experiencia. Afirmaba que todo juicio no era otra cosa que el establecer relaciones y comparaciones entre dos ideas presentes, directamente por los sentidos o por la memoria. Dicho de otro modo, que no podía justificarse una distinción entre sensación y reflexión, como pretendía el empiricolonial. La diferencia entre las operaciones del espíritu no depende de una mayor o menor capacidad reflexiva, sino de la mayor o menor atención que prestamos a las ideas. Y esa atención obedece al interés, motivo último de nuestras decisiones, que descansa nuevamente en la sensibilidad física, el dolor y el placer. Así, orientar a los hombres para hacer coincidir su interés particular con el de la actividad debe ser la meta de todo buen gobierno. El medio para llevarlo a cabo es la educación. Si todos los hombres están comúnmente por naturaleza bien constituidos, entonces el problema de la desigualdad no radica en esa constitución biológica, en esa organización, sino en una desigual educación. Tito Wolff piensa que Helvetius parte de una verdad, que no hay contenidos previos a la experiencia, pero extrae una falsa consecuencia, que toda la actividad del espíritu se reduce a su sensibilidad física. El problema es que ha tomado lo que es una condición necesaria, la sensibilidad, por una suficiente. Para juzgar es necesario sentir, pero sentir no es juzgar. La confusión del Helvetius respecto de lo que significa juzgar es el error fundamental de su filosofía, y en tanto a partir de esa tesis desarrolla una moral, todo su sistema está viciado. Para Tito Wolff, si al analizar las operaciones del hombre nos quedamos en el nivel de la sensibilidad, lo estamos igualando a la condición de animal. De hecho, le recrimina a Helvetius que ha prometido indagar sobre las facultades intelectuales del hombre, pero que sin embargo se limita a considerarlo en aquello que comparte con los animales, la sensibilidad física. El origen del error está en darle la espalda a los nuevos avances de la fisiología y con ello en quedarse sin explorar la diferencia específica del hombre, el cerebro. El efecto es la complejidad de este órgano, lo que permite al hombre realizar actividades que lo distinguen del resto de los animales, el juicio, el lenguaje, las funciones lógicas, etc. Veamos ahora, para ir finalizando, el problema desde dos perspectivas diferentes, la del juicio y la de la acción moral. Respecto del juicio, Tito llevaba más de 20 años discutiendo lo que entendía era una representación demasiado pasiva del hombre en su trato con la experiencia. En la carta sobre los ciegos, por ejemplo, había señalado que el problema de Molinet
estaba mal planteada, porque suponía que las condiciones del juicio del ciego que recuperara la vista iban a ser idénticas a las de un vidente. Para Tito Bo, el ciego recuperado debía pasar un buen tiempo antes de comprender lo que estaba viendo. Había que enseñarle a observar, pues el mero dato del sentido no podía ser real. Más patente fue su descontento con la pasividad receptiva que los sentimentalistas ingleses suponían en los juicios de belleza. En el artículo Bello, en la enciclopedia, atacaba a los representantes de esta escuela, diciendo que hacían del sujeto un ser pasivo, meramente receptivo, porque confundían o desconocían la actividad que realiza el entendimiento en la concepción de relaciones que provoca el juicio. Cito a Diderot allí en el artículo Bello. La indeterminación de esas relaciones, la facilidad para captarlas y el placer que acompaña su concepción, son los que crean la ilusión de que lo bello era más un asunto sentimental que racional. Me atrevo a asegurar que todas las veces que un principio nos resulte conocido desde la más tierna infancia y que hagamos de él por hábito una aplicación fácil y súbita en los objetos situados fuera de nosotros, creeremos juzgar con sentido. En la refutación, para ilustrar la diferencia radical que existe entre juzgar y sentir, Tito imagina un tribunal en el que los sentidos son los testigos que aportan pruebas. Nada se habrá aún decidido hasta que el juez sancione su veredicto. Las funciones que cumplen estas facultades son el resultado de su respectiva organización fisiológica. Los sentidos son pasivos, sienten. El cerebro es activo, juzga, es decir, relaciona, compara, deduce, etc. Cuando el vecino niega que haya alguna experiencia sobre la cual establecer una distinción entre la sensación y el juicio, Diderot vuelve a presentarnos casos clínicos que llamaban la atención de los médicos. Cito, hombres de espíritu que devienen estúpidos luego de un violento acceso de fiebre, otros que pierden la razón y el sentido común por una gota, por una confusión en la cabeza, mientras todos los otros órganos permanecen sanos, etc. Y aquí que pueda suceder que la estupidez sea la consecuencia de una cabeza mal organizada, aunque los 5 sentidos sean excelentes. Los testigos son fieles, pero el juez es corrupto. Es la delicadeza de la organización del cerebro lo que determina las capacidades diferentes entre los hombres, y la educación nada puede hacer al respecto. En los extremos de la escala humana se encuentran la estupidez y la genialidad. Es cierto que una cuidada educación, un medio favorable y una mayor experiencia pueden dotar de más mejores recursos sobre los cuales ejecutar las operaciones del mundo. Pero la naturaleza pone límites y barreras infranqueables. Paso ahora por último a la cuestión respecto de la acción moral. Como vimos anteriormente, el Helvétius llegaba a la conclusión de que en última instancia nuestras acciones son motivadas por el placer y el dolor, es decir, que son respuestas a estímulos sensibles. Por supuesto, el mecanismo de reacción no es tan simple. No se trata de una respuesta inmediata, sino que hay una complejidad en la toma de decisiones que el Helvétius desarrolla extensamente. Pero lo importante para comprender la crítica de Diderot es, de nuevo, el hecho de que el Helvétius no hace intervenir en el proceso deliberativo de la gente un factor distinto de la mera sensibilidad. En pocas palabras, Diderot dirá que la descripción de las acciones del hombre son válidas para los animales, pero no para los hombres. Otra vez será el cerebro la clave para explicar la diferencia. La pregunta que inaugura el argumento de Diderot es: ¿por qué el hombre es perfectible y el animal no? El animal no es perfectible porque su razón, si es que tiene una, es dominada por un sentido déspota que la subyuga. Todo el alma del perro está en la punta de su nariz y va siempre olfateando. Toda el alma del águila está en su ojo y va siempre mirando. Toda el alma del topo está en su oído y va siempre escuchando. No es así en el hombre. Hay entre sus sentidos tal armonía que ninguno predomina suficientemente sobre los otros para dar la ley a su entendimiento. Es por el contrario su entendimiento, u órgano de la razón, el que es más fuerte. Así, un hombre en el que el oído predominara sobre los demás sentidos en un grado extremo,
Solo les dejaría el ejercicio que requiriera la propagación de la especie y la conservación del individuo. En todos los demás momentos, sería como el topo cuya madriguera resuena con el menor ruido, un ser que escucha, y siempre escucha. Nuevamente, es la diferente organización lo que distingue al hombre del resto de los animales. El hombre puede, obviamente, actuar por instinto, como los animales, reaccionando a estímulos sensibles externos, pero lo propio del hombre es determinarse la acción por una evaluación racional que mide ventajas y desventajas de las operaciones presentes, de las opciones presentes. La distinción de lo físico y de lo moral no es tan sólida como la del animal que siente y del animal que razona, se pregunta Tito Bell. Y cuando el vecino sostiene que la sensibilidad física es la única causa de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras pasiones, de nuestra sociabilidad, Diderot advierte: nótese que él no dice una condición primitiva, esencial, como la impenetrabilidad lo es al movimiento, lo que sería indiscutible, pero que sea la causa única, es lo que me parece casi evidentemente falso. Los pasajes en los que se trata del asunto de las acciones están repletos de ejemplos en los que Jesús busca demostrar que el resorte último de aquellas las acciones es la sensibilidad física. Sobre todo, ejemplos de acciones que denomina de previsión, pues son las que pueden conducir al error de creer que hay otros motivos diferentes de la sensibilidad. En realidad, sostiene el autor, hay dos tipos de placeres como hay dos tipos de dolores. Uno es el placer físico, el otro es el de previsión. Pero ambos se explican ligándolos a la sensibilidad física. Diderot responderá que hay penas y placeres de pura opinión, es decir, en el ámbito del juicio o en el ámbito del pensamiento, que no tienen ninguna relación implícita o explícita con consecuencias físicas, y confesará ingeniosamente: muchas veces hubiera preferido un ataque de gota a un leve gesto de desprecio. Para concluir, revisar hoy la disputa por el determinismo natural o cultural en el siglo XVIII puede darnos una idea de los límites conceptuales propios de una época para pensar un problema. Si Helvetius hubiese sabido del deterioro de la capacidad funcional de aquellas zonas del cerebro afectadas de nacimiento por un accidente, como el caso de Phineas Gage, habría matizado su posición. Lo mismo habría sucedido si Diderot hubiese conocido el fenómeno que hoy se denomina plasticidad neuronal o cerebral. En cualquiera de los casos, la relación naturaleza-cultura, individuo-sociedad, podría haber sido, como sugirió Wilbesen, un poco más dialectizada. Y tal vez la clave para encontrar en Diderot un pensamiento dialéctico sea apartarse de sus escritos filosóficos como la refutación y entrar en el universo literario de ficción. Allí podremos ver, por ejemplo, el extravagante sobrino de Ramón, que hizo de lo que le dio la naturaleza, el medio y la sociedad lo que pudo decidir. Gracias, sociedad. Muchas gracias a vos, Esteban. Ahora voy a presentar entonces a Nicolás Olsevicki. Nicolás. Nicolás es director, la ponencia se va a llamar La temporalidad del genio, Diderot y el instante. Nicolás es director de Comunicación y Divulgación Científica en la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Es doctor en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es doctorando en Epistemología e Historia de la Ciencia en la UNTREF y profesor en la carrera de Comunicación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Fue becario doctoral y postdoctoral de CONICET. Es coautor de los libros Historia de la Ciudad Científica, editada en el 2014, y Aventuras de un jinete hipotético, del 2013. Además de diversos artículos en revistas especializadas de filosofía y de literatura. Nicolás. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Celebro especialmente que exista un espacio del siglo XVIII donde podamos discutir estas cuestiones. Paso a la ponencia, así no me quito tiempo.
En su clásico libro sobre el tiempo humano, Georges Boulez se ha ocupado de describir el modo en que entre Hume y Condillac el instante se autonomiza y comienza a comprenderse como el verdadero fundamento de la existencia temporal del hombre en oposición a la escatología cristiana. Lo cito acá. Por primera vez desde el cristianismo, el hombre siente el instante de su existencia como un instante liberado de toda dependencia, liberado de toda duración. Si la variedad de instantes sucesivos es tan seductora, es sin dudas por la intensidad con la cual cada momento separado viene a aportar al ser la revelación deliciosa de la existencia actual. Cierro cita. Se reconoce al instante entonces como portador de una intensidad que es incompatible con la duración. Lo que me gustaría mostrar acá muy sucintamente es cómo esta revalorización del instante, que es un signo de época, permea la doctrina diderotiana sobre el genio. Para ello, lo primero que quisiera decir es que esta doctrina se opone a las ideas continuistas y acumulativas sobre el arte y el gusto que se habían desarrollado en la primera mitad del siglo. Solo para dar un ejemplo de a qué me refiero con doctrinas continuistas y acumulativas. En Del Esprit, el texto al que ya se refirió Esteban, Helvétius considera que el genio posee ciertos méritos que no le vienen dados de nacimiento ni se explican por ningún tipo de posesión divina, sino por la paciencia en el intento de dominar una técnica. Es, por eso, de alguna manera, producto de la sucesión, del devenir temporal en un doble sentido. Por un lado, depende del trabajo persistente y continuo de sus predecesores, que preparan el terreno para su aparición, y por otro lado depende de su propio esfuerzo, también persistente y continuo, para lograr manejar una técnica particular. Dice Helvétius, el genio no puede ser sino el producto de una atención fuerte y concentrada en un arte o una ciencia. De ahí que para Helvétius las obras de genio sean comparables a, cito, esos grandes monumentos de la antigüedad que, ejecutados a lo largo de grandes generaciones de reyes, llevan el nombre de aquel que los termina. Pasajes similares a este pueden encontrarse en las obras de Condillac y, con algunos matices, de Voltaire. En los tres autores, excepto en Voltaire sobre todo cuando tiene que enfrentarse a ese monstruo que es Shakespeare, los conceptos de genio y gusto suelen ir de la mano. Evoluciona la civilización, evoluciona el gusto, evoluciona el genio. La temporalidad del genio, como la del gusto, es la de la sucesión, la de la acumulación. La exaltación del carácter excepcional del genio por parte de Diderot viene a romper el modo de concebir su relación con el gusto y con el tiempo. Veamos un poco más esto. En un fragmento inédito titulado Sobre el genio, el director de la enciclopedia intenta ofrecer una definición del concepto. ¿Cuál es la cualidad que convierte a un hombre en un genio?, se pregunta. Primero descarta la imaginación, el juicio, el esprit, el calor, la vivacidad, la sensibilidad, y propone que el criterio podría ser el gusto. Sin embargo, considera que esta facultad es insuficiente para explicar la emergencia del artista sublime. Dice, el gusto evita los defectos más que producir las bellezas. Es un don que uno adquiere más o menos, pero no es una competencia de la naturaleza. Cierro la cita. Mientras que el gusto puede aprenderse con esfuerzo y dedicación, el genio se ejercita sin esfuerzo, sin contención. Es una rara máquina, un espíritu profético capaz de descubrir lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, de manera instantánea, sin que parezca mediar la reflexión. El arrebato poético, de hecho, se define por un furor que suspende el tiempo, tal como apunta en el artículo Eclectisme de la enciclopedia. El momento de inspiración es justamente eso, un momento. No hay duración, solo instante presente. En ese instante, el artista ve una escena entera pasar frente a su imaginación como si estuviera fuera de ella. La escena imaginada se presenta ante los ojos del genio como un tabló completo, como un cuadro completo. De ahí que... Perdón. De ahí que, como propone en la carta sobre los sordos y los mudos, el lenguaje articulado se conciba como un obstáculo, en tanto que obliga a descomponer en una sucesión
una impresión compleja y completa que el alma recibe en el instante de la iluminación. Entre el espíritu en el instante inspirado y la expresión existe un desfasaje constitutivo, y la tarea del genio va a ser disminuir este desfasaje, o sea, lograr que la expresión se parezca lo más posible al momento de iluminación. De la poesía dramática, nuevamente, Diderot enfatiza la fugacidad del momento de inspiración y define ese estado como un fuera de sí en el que la cotidianeidad se suspende. No confundiremos ni usted ni yo al hombre que vive, piensa y se emociona mientras está con otras personas, con el entusiasta que toma la pluma, el arco, el pincel. Fuera de sí es en ese momento todo lo que le place, o sea, es en el momento de la inspiración todo lo que le place al arte que lo domina. Pero el instante de la inspiración pasa y él retorna a ser lo que era, un hombre común. El carácter momentáneo e inexplicable de la inspiración la torna frágil y sensible a cualquier mínimo cambio ambiental. Así, después de realizar el mayor elogio de Vernet, uno de sus pintores favoritos en el Salón de 1767, Diderot critica uno de sus cuadros y se pregunta retóricamente cómo es posible que una misma persona, el pintor, el poeta, el orador, sea tan diferente a sí misma en dos puntos del tiempo. La respuesta es que el momento de inspiración es cuestión de momento, del estado del cuerpo, del estado del alma, es una pequeña querella doméstica con la mujer que lo altera. Bueno, estoy actuando una cita. El gusto, dijimos, es producto del desarrollo temporal y progresivo de la duración y el genio del instante fugaz y caprichoso en que se manifiesta la verve, definida como una viva representación del objeto en el espíritu y una emoción del corazón acorde a ese objeto. Es un momento feliz en el que el alma inflamada del genio se representa con vivacidad lo que va a pintar y arroja sobre el lienzo ese espíritu de vida que lo anima. Es decir, la verve es característica del genio y hace referencia a ese fugaz momento en que el tabló el cuadro se concibe de un golpe de ojo en la mente del artista. De ahí la fascinación diderotiana por los bocetos a partir del Salón de 1765. En el célebre análisis que hace de la Mer bien amée de Grèce en ese salón, Diderot comienza ensayando una contundente apología. Dice, cito, los bocetos tienen normalmente un fuego que el cuadro terminado no tiene. Es el momento de calor del artista, la verve pura, sin ninguna mezcla de los límites que la reflexión le pone a todo. Es el alma del pintor que se despliega libremente sobre la tela. En el Salón de 1767, Diderot vuelve a definir al boceto como la obra del calor y del genio y lo opone con el tabló, que sería producto de la obra del trabajo. Mientras el genio hace obra gracias a una fulguración instantánea, provisoria, en la que se manifiesta la verve en toda su intensidad y cuya realización material más inmediata es la esquisse, el boceto, el tabló requiere cualidades más propias del estudioso que del artista. Para Diderot menos valorables en tanto y en cuanto son pasibles de aprenderse. La obra sublime entonces es la coronación de ese primer momento en que se revela la excepcionalidad del genio, que es el momento de la espectatorialidad, del impacto del objeto a ser representado en las facultades del sujeto. Lo sublime no está tanto en el paisaje en sí ni en la técnica con que el artista da cuenta de él, aunque ambos factores son necesarios, sino en el modo en que el sujeto recibe primordialmente el impacto estético de ese paisaje. Lo que caracteriza al genio, en primer lugar, es su capacidad de conmoverse instantáneamente y luego de reproducir ese sentimiento en quienes perciben su obra. Pero el espectador
ya no se concibe como un mero receptáculo pasivo de sensaciones que el artista le inocula. Por el contrario, como apunta Michel Delon, es invitado a otorgarle vida a la representación a través de su propia imaginación, que se convierte así en la facultad que gobierna la experiencia estética tanto en el proceso de creación como en el de recepción. En tanto que, resultado de una sensibilidad particular y de una imaginación libre, los bocetos ofrecen una posibilidad única para la experiencia estética. Es aquel momento en que el genio y el espectador colaboran para crear una nueva obra de arte que, materialmente inconclusa, solo existe en su forma completa en la imaginación de ambos. En algún sentido, podría pensarse que el propio estilo de la escritura de Diderot en sus pensamientos, que tanto molestaba a conservadores como Palissot, es una búsqueda de reproducir en otro arte las ventajas de las esquís pictóricas. Dice en los pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza: voy a dejar que mis pensamientos se sucedan bajo mi pluma, en el orden mismo en que aparecen en mi reflexión, puesto que así representarán de la mejor manera posible la marcha de mi espíritu. Cierro la cita. La indeterminación constitutiva del pensée funciona, como lo hacía la esquís en el caso del artista pictórico, como una suerte de fotografía de la mente del filósofo en el momento mismo en que el pensamiento se gesta. No da cuenta tanto del resultado, que en tanto que forma estática y finalizada deja escapar una parte significativa de su interés, como de la dinámica íntima del proceso creativo. La contemplación de una esquís o la lectura de un pensée provocan un grado más intenso de satisfacción porque son otra forma del voyerismo que también Diderot encomia en los salones. Lo que se percibe en este caso no son los cuerpos inconscientes de su propia exposición, sino la mente del artista o del filósofo en el momento mismo de la creación. Gracias. Gracias a vos, Nicolás. Los invito a mostrarse y si tienen preguntas, comentarios, van a ser todos escuchados. Pueden anunciarlo por el chat o ahora, el más rápido. Gabriela. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por las dos exposiciones, muy interesantes. Yo tengo una pregunta para Nicolás. Me gustó mucho tu trabajo. Tengo una pregunta para hacerte en relación a lo que describiste del genio y en relación al artículo, a la definición del gusto, especialmente en el artículo sobre la belleza. Mi pregunta es esta. En ese artículo él define la belleza como la percepción de rapport, correspondencias. El hombre, y ahí es el que tiene el gusto, es el hombre de gusto es el que percibe esos rapports. Mi pregunta es la siguiente. Vos y te lo digo por esto, Juillet, cuando analiza la definición de la belleza como rapport, dice: esto es abandonado por Diderot. A mí no me parece. Entonces mi pregunta es la siguiente: en el genio, ese instante de fulguración, lo que se percibe, ¿son esos rapports que solo él puede ver? ¿O hay otra manera de concebir la belleza? Escuchándote, yo lo que me parece que se puede, el genio ve en ese instante lo que ni el hombre de gusto y el común de los mortales claramente no puede ver. Pero eso que ve y que el esquís capta, luego se lee en esos rapports que el genio ve y que se transforman en la obra nueva, digamos.
debería repasar el artículo. Me parece que es una interpretación interesante que habría que explorar. No encontré, en mi trabajo yo no encontré en ningún momento qué es eso que el genio percibe en el instante de fulguración. Pero me parece que es una interpretación que puede ser perfectamente válida, digamos, que percibe un modo de relación entre las cosas que el común de los hombres no percibe. Y que después por percibirlo, porque eso es muy interesante en Diderot, por percibir esas relaciones entre las cosas, después las puede plasmar. Y solo las puede leer otro genio, en realidad. O sea, solo las puede percibir otro genio. Porque esa es la gracia del esquís, ¿no? En algún punto. Que se hace entre dos genios. El genio que percibe esas probablemente sean esas relaciones. El genio que percibe esas relaciones, las logra plasmar en una obra en el instante mismo en que las percibe, porque eso es el esquís. Y el genio que viendo ese esquís puede percibir también esas relaciones. Es algo muy interesante para explorar. No lo encontré explícitamente, pero me parece que perfectamente podría ser. No sé si respondí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, acá por el chat Sofía tiene una pregunta para Esteban. Sofía. Hola, bueno, muchísimas gracias también a los dos por sus ponencias. Bueno, me interesa mucho la figura de Diderot y es una cuenta pendiente que tengo. Lo hemos charlado con algunos de los compañeros que están aquí. Quería preguntarte, Esteban, si, bueno, viendo la crítica que hace Diderot a Helvétius, y él, ¿cómo plantea o propone lo mental, o si habla de lo mental, ya que él habla del cerebro? Digamos, se deshace de cuestiones tales como mente, alma, y el problema de cómo se genera lo mental a partir de lo físico, así como epifenómeno, como emergente o lo que sea, o directamente reduce todo al cerebro. Desde mi ignorancia lo pregunto, pero bueno, me interesa por posibles vinculaciones con el ámbito anglosajón, que es el que más conozco. Bueno, gracias, Sofía. No solo lo ignorás vos, lo ignora también Diderot a eso. Él cree que no se puede, que hay dos niveles que no se pueden fundamentar desde la misma materia de base, digamos. La sensibilidad, y eso yo traté de mostrar que eso no lo puede estudiar directamente. Él dice por ahí en un pasaje, dice, bueno, cuando los fisiólogos, en realidad habla de los fisionomistas, dice, los fisionomistas que quieren extraer conclusiones de las apariencias exteriores, habría que tener fisionomistas del cerebro, dice, porque lo que se puede estudiar es, a partir de la constitución, dice, comparar, dice, el cerebro de un estúpido con el de un genio o de una persona finamente constituida, bien organizada. Y el tema es que no se puede hacer eso, naturalmente, no se puede hacer, porque aparte de que habría que hacerlo mientras están actuando, digamos, mientras están pensando. Pero él lo que trata de mostrar con los ejemplos es que hay un momento en que la organización, la complejidad de la organización, en este caso del órgano del cerebro, muestra resultados que no pueden ser reducidos a la pura sensibilidad. Y la sensibilidad no es que no tenga una base material, porque digo, es materialista. ¿Sí? Entonces puede hablar de mente, como habla cualquier materialista de mente, de espíritu. No habla de alma, o habla de alma, pero en el sentido de mente. Pero siempre suponiendo la materia de base. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando esas operaciones, la diferencia que para él marca el cruce de nivel es la diferencia entre la pasividad y la actividad. Helvétius dice, parece decir, o Diderot así lo interpreta, que cuando tenemos dos ideas, porque la comparación, las relaciones, lo que consideramos juzgar, que los dos consideran que es lo mismo, nada más que lo explican de diferente manera, que trazar una relación entre dos ideas presentes, supone que hay dos ideas presentes. ¿Sí? Está bien, pero dice, si tenemos dos ideas presentes y volvemos a sentir, así como sentimos la idea, no podemos pasar nunca de un nivel de la mera
afección sensible. Lo que el Bessius parece que decir es, prestamos más atención y encontramos notas más delicadas y por eso esa comparación la trazamos con mayor fuerza. Y luego dice, no, hacemos cosas diferentes, juzgar no es sentir, porque eso sería redundar en la misma capacidad de sentir, y sería la misma pasividad, porque el sentimiento siempre es pasivo, siempre es afección sensible. Entonces dice, no, hay un órgano que pensamos que está en el cerebro, la función fisiológica del cerebro que lo distingue los animales, que hace otra cosa, juzga. Cuando tiene dos cosas enfermas, uno tiene un 7 y un 5 y tiene un símbolo más en el medio. ¿Sí? Básicamente eso. El 7 y el 5 no me pueden decir nada si yo no tengo algo, un resultado activo en la organización que entienda que ahí se puede sumar. Por más que yo tenga el 7 y el 5 y preste toda la atención del mundo, si no hay un símbolo interpretado, no solo un símbolo más, sino lo que significa sumar, lo que es un número, no puede haber juicio. Entonces, Diderot manda a los fisiólogos a estudiar eso. En el mismo texto de refutación dice, yo les pido a los científicos, a los fisiólogos, a los médicos, a los químicos, que vayan a estudiar las propiedades emergentes del cerebro, las funciones, pero no queriendo deshacerse de la base material, porque no lo harían como un materialista. Gracias. ¿Alguien más está invitado? ¿Algún comentario? Adrián. Gracias, Paula. Tengo dos preguntas, una para Esteban y una para Nicolás. Muchas gracias ante todo por las presentaciones sumamente interesantes. Primero para Esteban, me preguntaba, cuando vos señalabas de esto de que hay límites infranqueables que la naturaleza pone para Diderot, me preguntaba cuán infranqueables, ¿no? O sea, o si es una cuestión de grados, y pienso, ¿no?, en el plan educativo, pedagógico que él presenta cuando, durante su estadía en Rusia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué poder le otorga la educación Diderot? Después tengo otra para Nicolás, pero no sé si prefieren que, como quieran. O querés responder Esteban y después le pregunto a Nicolás. Respondo porque me voy a olvidar. Dale. No, yo creo que ahí está el problema de qué tan dialéctica puede ser la respuesta a los determinismos, que yo hablaba ahí a lo último. Este autor que mencionaba, que es un autor que escribió hace mucho tiempo, en la década del 60 por ahí, que hablaba precisamente de la discusión entre Diderot y el Bessius, y decía que no estaban dando las condiciones para pensar dialécticamente en la naturaleza de la cultura, pero que Diderot estaba mucho mejor equipado, digamos, conceptualmente que el Bessius. Y remite a algunos, algunos como el plan educativo, pero decía, pero a varios otros pasajes donde Diderot parece estar asumiendo que efectivamente la educación puede modificar algo. Pero yo creo que el argumento de que la naturaleza es infranqueable, y que por eso habla de los extremos, ¿sí? Está la genialidad y la estupidez, es un argumento que cobra su fuerza, digamos, porque es el argumento que le permite discutir con el Bessius. No es que Diderot salga, me parece a mí, a presentar eso como esto es lo que yo considero. Sabe que en el medio, como toda tipología, de los extremos estamos todos, salvo de hecho, no me quiero apartar mucho de la pregunta, pero para conectar un poco con el tema de Nicolás, cuando Diderot dice la diferencia entre un animal y un hombre es que en el animal el alma está gobernada por un solo sentido, está dominada, ¿sí? El alma del perro está en la punta de su nariz. Y después dice, esto es una suposición que le hace hacer el Bessius, no a él, pero el Bessius dice, ¿qué pasaría si existiese un hombre donde un sentido dominara sobre otro? Lo que responde Diderot es, yo lo leí por ahí, si sucediera eso, si hubiese un hombre en el que un sentido, en su grado extremo, dominara despóticamente sobre los otros, no habría lugar casi para la reflexión. Y cuando termina eso, que no lo leí ahí, está citado, pero cuando termina dice, he aquí por qué la bestia y el genio se tocan. Ese pasaje me parece que es fantástico, porque aquello que tiene el genio de
que nombraba recién Nicolás, aquello de repentino, inmediato, justamente tiene que ver porque no puede haber lugar para un proceso racional. Porque lo que está haciendo el genio allí no está bajo su dominio, digamos, de la conciencia. Entonces ahí, donde se toca justamente es en este punto de inconsciencia, digamos, de irracionalidad. Dice, el genio sirve para algo y lo ejecuta perfectamente. Pero no es, el don de genio no es ni la meditación ni la deducción lógica, no pasa por la inteligencia del sentido, de la racionalidad o el sentido común. Ahora bien, entonces, estos dos puntos son los extremos. El estúpido completo probablemente tampoco existe, pero son como las tipologías. Sabe que en el medio estamos la mayoría, ¿no? Los que estamos en la mayoría, sí, más o menos inflanqueables, todos tenemos constituidos más o menos iguales, pero lo que Diderot dice muchas veces es, cuando veo que alguien no puede resolver un silogismo o no entiende un problema gramatical y se lo explicas y no lo entiende, dice, para mí no hay otro remedio que cambiarle la cabeza. O sea, hay allí un impedimento de tipo del pensamiento que para Diderot efectivamente tiene una base fisiológica. Hay cosas que no, hay constituciones defectuosas o menos perfectas que otras, si quieren, que hacen que el cerebro trabaje mejor o peor en determinados sectores. Y eso se evidencia en el juicio. Y si uno quiere hacer más digamos, kantiana la respuesta, en la condición general del juicio, en la abstracción del juicio, en la gramática. El juicio, digamos que, donde uno puede encontrar categorizaciones. Y eso para Diderot es lo que da cuenta de un cerebro bien constituido. Lo que pasa en el genio es otra cosa, pero vuelvo a lo de antes, le sirve mostrar los extremos, porque en los extremos se ve que el argumento del Besius es falso. Pero sí cree que la educación puede hacer algo para la mayoría de la gente. Como dice yo, recomiendo la lectura de Long, porque entiendo que hay que mejorar la educación pública. Si no estuviese convencido de eso, me echaría por borda. Y como dije al principio, como traté de mostrar, no sería pensable el proyecto de la enciclopedia es un tipo que no crea que la educación puede mejorar la sociedad. De hecho, Esteban, perdón, pero uno de los argumentos de Diderot ahí en la refutación es que si vos considerás que todos los hombres son exactamente iguales, más allá de los extremos, los educás a todos por igual y estás desaprovechando aptitudes. ¿Sí? Porque hay, más allá de los extremos, en el medio, hay hombres con aptitudes diferentes para diferentes cosas. Sí. Entonces la educación, no es una negación de la educación, sino un pedido de reforma. Sí. Y lo dice no solo respecto de para qué decir, sino que lo puede llegar a arruinar. Digamos, si alguien está dotado por naturaleza para la pintura, por ejemplo, sacando la genialidad de lado, como arte, como trabajo técnico, a eso me refiero, y uno lo quiere hacer músico, dice, no va a ser ningún músico, ningún pintor. Déjenlo en paz, pobre muchacho. Gracias, Esteban. No, gracias a vos, Adrián, por lo que... Y entonces, la otra para Nicolás, me preguntaba con respecto a la cuestión del genio en Diderot, si hay ciertas condiciones, digamos, sociales, que son en las que puede surgir el genio. En otras palabras, pienso en la cuestión de la decadencia del gusto, ¿no? Y cómo se articula eso con la cuestión del genio, con la cuestión del desarrollo del intelecto, del progreso, ¿no? Entonces, me pregunto cómo compaginar en Diderot, por un lado, esta idea de genio, y por otro, la cuestión del proyecto de la enciclopedia y la cuestión del desarrollo intelectual. No sé si se entiende mi inquietud. Perfecto, Adrián, la entiendo porque fue mi inquietud cuando empecé a tratar este tema. Hace unos años yo publiqué un artículo en Tópicos que se llama ¿Es compatible el progreso de la razón con el progreso de la filosofía?, donde me hago exactamente esta pregunta, o sea, si es compatible, digamos, la idea que uno tiene sobre lo que fue el proyecto ilustrado con lo que Diderot dice en su estética y con lo que Diderot valora en su estética.
Y mi conclusión es que en un punto no. O sea, en un punto la estética del genio rompe con esa idea de, con esa idea progresiva, con la idea de que el avance de la civilización conduce al avance del, digamos, es un avance homogéneo para todas las áreas. Y eso Diderot lo dice explícitamente en varios pasajes, que acaso haya que renunciar a la genialidad del arte en pos de del avance de la civilización. Y es lindo porque lo dice con mucho dolor, porque es un tipo que realmente, cuando habla de arte, uno lo siente como él siente, un poco como Borges, ¿no? Uno se da cuenta de que percibe de otra manera que uno. Y mi sensación es que hay una incompatibilidad, o sea, esa es la conclusión que digo en ese artículo, que pongo en ese artículo, no son conciliables, no. Uno tiene que elegir en un punto. Buenísimo, gracias Nicolás. Después te voy a pedir el artículo. ¿Algún otro comentario, pregunta? O si no, ya abrimos, o sea, nos vamos a tener el receso de unos 10 minutos y retomamos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta el 40 entonces, ¿no? ¿Sería? Nos vemos. Muchas gracias.